La única forma de quebrar a los militares será quebrándolos, ¿no? ¿Se acuerdan del programa que hicimos sobre el hombre de la etiqueta? Se lo vamos a dejar en la caja de comentarios. Natalio Vega. Más necesario en esta novela que nunca. María Corina ha dicho el día de ayer que trabajan en precisamente el quiebre militar. No de este que estoy hablando yo, sino del menos probable. Ya vamos a desarrollarlo. Y detienen acá en los Estados Unidos al Fresa, otro presunto implicado en el caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda, lo que sería un duro golpe para la banda de los piratas del Tren de Aragua. Y por supuesto que la Fiscalía chilena se ha pronunciado al respecto. Más acá, o más al sur, la Fuerza Aérea de Brasil derribó un avión cargado de drogas procedente ¿de dónde? De Venezuela. Este ignoró las órdenes de aterrizaje y fue, por supuesto, un duro golpe para el aniversario del programa o del bodrio televisivo de Diosdado Cabello. Y se acuerdan que la doctora Delcy Rodríguez, en realidad la pirata del Caribe, estaba ayer en la India en la Semana de la Energía, en donde se reúnen líderes y expertos del sector. Bueno, me di ayer un apagón de 8 horas. Solo falta que al estilo Díaz-Canel salgan y digan que no es tanto tiempo y que no es tan grave. Comenzamos. Cercano a 2020, quien fuera jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, destacó que Venezuela contaba con más de 2.000 generales, más que toda la OTAN combinada. En una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, Fowler resaltó que la mayoría de estos generales están a sueldo de Maduro, por lo que se supone ellos son su centro de gravedad. El entonces jefe del Comando Sur fue mucho más allá, al indicar que gran parte de estos tipos están implicados en redes de clientelismo, incluido el tráfico de drogas y los ingresos petroleros con los que Maduro suele comprar su lealtad. Sin embargo, tanto nacional como internacionalmente hay todo un consenso sobre la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, así como denuncias sobre la participación de algunos funcionarios de alto, mediano y bajo rango en actividades de narcotráfico y crimen organizado internacional, contrabando de gasolina, de alimentos, tráfico de personas y todo esto especialmente en la caliente frontera colombo-venezolana. Y allí es donde está el primer problema de lo que escucharemos a continuación hablar a María Corina Machado. Escúchela y volvemos. ¿Crees que puede haber una insurrección cívico-militar? ¿Crees que eso se está preparando? ¿Hay que prepararse para eso? ¿Cómo ves tú el futuro cercano de Venezuela? No tengo duda que esa gran coalición entre los ciudadanos civiles y los ciudadanos militares terminará por desalojar a la tiranía. No tengo duda. Ahora, eso no pasa solo. Eso involucra un trabajo de organización y preparación, que es lo que hay que hacer. Y obviamente, en vista de que el régimen, esa estructura represiva, la sostiene con un chorro de plata oscura, criminal, producto de negocios totalmente ilegales y criminales como el narcotráfico, el lavado de dólares, el tráfico y contrabando de minerales, hasta de personas. Y eso hace un enorme daño a la región y a los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos. No tengo ninguna duda que cerrar ese boquete es una prioridad y en eso también se está avanzando. Y eso es algo que no hemos logrado hasta este momento. Esa es la verdad. Eso no se ha logrado en estos años. Y eso es una de las tareas pendientes que hay que hacer para que todo ese movimiento efectivamente sea victorioso. Pero eso hay que trabajarlo. Y a eso estamos dedicados todos los días. Yo todos los días de mi vida. Y ahí son necesarios todos los venezolanos, porque esto es un tema de todos. Sí. Esto es un tema de todos. Esto hay que entender dónde estamos hoy, cómo hemos llegado, pero también lo que falta. En nuestra estructura también hay un boquete, María Corina. Hay uno que no solo se ha identificado porque sabemos quiénes son, sino que hay que actuar en función de que no le haga más daño a nuestra lucha. Gente que no es bien vista en Washington y que lastimaron y mucho en el pasado. Gente con familiares enjuiciados por corrupción o que simplemente no están realmente alineados con nuestros objetivos reales. Y a esos también hay que apartarlos porque nos hacen un hueco, como decías. Ahora,
Si hacemos una encuesta sobre qué opina usted de la posibilidad de un quiebre militar, yo estoy casi seguro de los porcentajes que vamos a obtener. Es más, mientras está mirando este video, voy a colocarla en la pestaña de comunidad para no especular y leer los datos exactos. En el momento de pensar la estrategia para sacar a estos tipos de Miraflores, evidentemente tenemos que considerar que lo más probable es que hayan puesto en la balanza una especie de rebelión militar, que incluso el mismo hecho de que hayamos sacado mayoría de votos en ese sector respaldaría esta idea, y que tal y como dice María Corina, la familia militar está con este proceso y este movimiento indetenible de cambio. Sin embargo, el quiebre no llegó, no ha llegado y pareciera que no quiere llegar. Pedirle a los militares de goma espuma que tengan un acto de contrición es literalmente impropio de la lógica. Y no lo digo por el simple hecho de ser una inocentada, que también lo es, sino porque la pudrición dentro del estamento, en un eventual cambio de régimen, atenta contra algo importante, el bolsillo de ellos, que es su ultimísima divisa. Entonces, ofrecer un cambio de sistema sin garantizar la estabilidad económica a unos tipos que se enriquecen ilícitamente es de pardillos. Los de verde no aspiran a una carrera con una vida digna, aspiran a convertirse en verdaderos rockstars, a tener lujos, casas con S, carros, vacaciones como las que ven en TikTok o en el Instagram de sus superiores, que andan con las queridas en Dubái, en Fiji, en Grecia, en Amalfi, en la Toscana, Capadocia, ser reconocidos. El sentido de nacionalismo quedó muy atrás en ellos. Y si hay algunos que no están de acuerdo con nada de lo que están viendo, porque los hay, estos no pueden ni siquiera contarle a su propia sombra, porque terminarían secuestrados, torturados o simplemente muertos. ¿O es que la dirigencia no sabe que no son pocas las operaciones militares y los falsos positivos también, en donde el régimen se ha infiltrado para remover todo vestigio de disidencia, para identificar los potenciales peligrosos? Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a estos tipos para que se volteen una buena noche y hagan lo que es su deber, rescatar la democracia y retomar el hilo constitucional? ¿Qué le ofrecemos? ¿Dinero fácil? No va a ser. Descartemos una mejora salarial o equiparar lo que estos roban y matraquean, porque desde las más altas esferas hasta el soldado raso, el esquema se mantiene, pero con distintos premios. Y es que siempre lo he dicho, el general trafica con drogas, minerales, contrabandea combustible, pero el soldado hace lo mismo con la bombona de gas, con la bolsa de clap, con un puesto para la cola de algún trámite, y pare usted de contar, en las alcabalas móviles hay millones de formas de matraquear, y lo hacen. Y si el camino no es por ahí, entonces, ¿por dónde es? Pues, abierto a que ustedes expresen también sus opiniones, yo no veo otro que apelar al plano en donde el dinero no se necesita, porque entonces, en ese plano, entra un elemento en el juego, el sentido de supervivencia. Entre 1959 y el 64, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, Venezuela se enfrentó a una intensa insurgencia guerrillera de inspiración comunista. En ese periodo, grupos como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, con apoyo de Cuba, llevaron a cabo atentados, secuestros y asesinatos, incluyendo ataques a las fuerzas de seguridad. No existe un registro exacto que la guerrilla matara a un policía por día, como táctica específica, pero sí hubo una escalada de violencia contra militares y contra policías como parte de la lucha contra el gobierno democrático de Betancourt. Un inciso de la historia para recordar que la historia es cíclica, se repite, y no necesariamente los actores siempre están del mismo lado o comparten la misma ideología. Y lo traigo a colación porque estos militares que hoy tenemos son esencialmente cobardes, sobre todo la camarilla que orbita al tirano, y que esta es una manera, pero que hay más, que sí es posible un quiebre y que puede ser pensado meticulosamente para que sea lo más efectivo posible. Y no solo es posible, también es absolutamente necesario, pero requiere de una intervención militar extranjera. Y sí, existen opciones. Una, por ejemplo, la propone la OLB, la Organización para la Liberación de Venezuela, porque entonces los verdes se estarían enfrentando a un nuevo escenario. Hasta que ellos no vean una amenaza real, seguirán haciendo de las suyas, sin importarles absolutamente nada. Una fuerza que se equipare al poder de combate y choque, y que incluso los supere en disciplina y táctica, algo que no es muy difícil, viendo el talante de estos elementos.
Solo así, estos tipos de adentro que tienen miedo de actuar o de voltearse, tendrán entonces que escoger un lado. Y la desbandada puede ser muy importante. Un hipotético escenario de choque en el que ya no pensarían en su bolsillo, sino en algo muy importante, que es pescuezo no retoña. Y pasando a otro tema, la tarde de este miércoles, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió a la detención de un nuevo presunto implicado en el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La captura fue confirmada por la Fiscalía, añadiendo que ya se inició el proceso respectivo para la extradición de este elemento. Según información del medio La Tercera, se trataría de Edgar Benítez Rubio, alias El Fresa, sujeto de nacionalidad venezolana y que habría sido capturada en South Bend, en el estado de Indiana. Benítez habría sido la persona que facilitó el vehículo Nissan Versa para que se concretara el secuestro de Ojeda el pasado 21 de febrero de 2024. Tras conocerse su captura, Tohá señaló en su cuenta de X que el objetivo es lograr que no quede ninguno suelto, refiriéndose a estos delincuentes. La detención en Estados Unidos de otro de los sospechosos del crimen del teniente Ojeda constituye, por supuesto, un nuevo golpe contra el Tren de Aragua y ratifica el trabajo serio realizado por el Estado a través de la Fiscalía y de la PDI, añadió. En otro mensaje también señaló que este logro también confirma, con resultados concretos, la importancia de la colaboración internacional. ¿Para qué? Pues para enfrentar eficazmente el crimen organizado. Todo esto mientras esperamos noticias de las audiencias que terminen de comprobar que la mano de Diosdado Cabello fue en efecto el punto de partida de esta muy infame operación. Y hablando de Diosdado, duro golpe le han dado en pleno aniversario de su bodrio televisivo. La Fuerza Aérea de Brasil derribó un avión cargado de drogas procedente de Venezuela. Este ignoró las órdenes de aterrizaje y le dieron de baja. El operativo realizado el martes 11 de febrero fue parte de la Operación Ostium, una iniciativa de vigilancia aérea para combatir el narcotráfico en la frontera. Y vaya que anda caliente la frontera últimamente. Según informó la Fuerza Aérea de Brasil en un comunicado, la aeronave fue detectada en vuelo irregular, se activaron los protocolos de seguridad y entonces se emitieron instrucciones claras para que la aeronave descendiera. Pero estas fueron ignoradas por los tripulantes, explicó la Fuerza Aérea. Ante la negativa de obedecer, se realizaron disparos de advertencia con el objetivo de persuadir a los ocupantes de que cumplieran las normas. Sin embargo, al no acatar las órdenes, la aeronave fue declarada como hostil y sometida a tiro de detención, como se le llama, una maniobra que consiste en disparos precisos para evitar que el avión continúe su trayectoria. Este miércoles, un helicóptero H-60 Black Hawk del 7º Escuadrón del 8º Grupo de Aviación fue desplegado para localizar los restos del avión y, por supuesto, para verificar su carga. Agentes de la Policía Federal participaron en la inspección y encontraron los cuerpos de 2 ocupantes de la aeronave, además de una cantidad de drogas cuyo peso y tipo no fueron especificadas por las autoridades. Aunque las autoridades de Brasil no divulgaron el modelo exacto del avión ni el punto preciso donde fue interceptado y derribado, el operativo forma parte de los esfuerzos de Brasil para frenar el tráfico de drogas a través de su frontera con Venezuela. Algo que comentamos hace meses y que venimos sosteniendo es que noticias como esta van a ser más frecuentes, porque el aislamiento internacional del régimen paria los empuja a tomar este tipo de mercados ilícitos y a equivocarse. Y eso es lo que más necesitamos ahora, que se equivoquen y que lo hagan muy seguido. Saludos especiales para Ernest Mueller, creo que se dice así, por ascender de rango en la membresía, pasó de rebelde a insurgente y además nos hizo un par de aportes vía Super Thanks, así como también lo hicieron Rodney Márquez y Ángel Gil. Gracias por la confianza y por el aporte. También a Norelis Aponte, un cálido abrazo para ti, Norelis. Y sobre todo a cada uno de ustedes que han tomado el tiempo para ver este contenido y que hacen que este proyecto siga creciendo. Ya casi llegamos a los 100,000. Y si tú nos ves por primera vez, ayúdanos suscribiéndote, activando la campana todas las notificaciones, comentando y dándole like a nuestro contenido y además compartiéndolo con los tuyos porque, siempre lo decimos, juntos somos más fuertes y mientras más seamos, más difícil será que no nos escuchen. Libertad o nada, señores. Esto fue